Mis padres convocaron una reunión familiar para ayudarme con mi negocio en quiebra. Sabía lo que me esperaba: miradas de lástima, consejos no solicitados y ese silencio que grita decepción. Pero en ese momento, quienes necesitaban ayuda eran ellos. Si alguna vez te han subestimado quienes más deberían apoyarte, esta historia te conmoverá profundamente. Dale Play, suscríbete al canal y descubre cómo convertir el desprecio en conquista. Mis padres convocaron una reunión familiar de emergencia, con ese tono paternalista que siempre usaban cuando querían intervenir sin parecer que lo hacían. Y cuando llegué, el escenario ya lo decía todo. Mi padre de pie junto a la chimenea como si fuera a presentar un balance trimestral. Mi madre, con la tableta en el regazo y una expresión de sufrimiento estratégico. Mi hermana Clara con esa sonrisa de labios apretados junto a su marido, Enrique, que por cierto ya había intentado 3 startups y había fracasado estrepitosamente en todas antes de caer en la comodidad del fondo fiduciario de la familia. E incluso mi tía Marina, que solo aparece cuando huele drama, estaba allí con su cuaderno de notas y sus miradas críticas. Y todo porque decidí dejar mi antiguo puesto en una consultora de renombre y abrir mi propia empresa de tecnología, algo que para ellos sonaba como si lo hubiera dejado todo para vender bisutería en la playa. Y aunque sabía que esa reunión era solo otro intento de convencerme de volver al redil, el hecho de que hubieran utilizado palabras como «tenemos que hablar de tu situación» en el grupo familiar ya me preparaba para el tipo de espectáculo que me esperaba. Así que entré en la sala de estar con mi sencillo blazer negro sobre una camisa blanca lisa, sin maquillaje recargado, sin joyas, sin zapatos de tacón caros, solo lo básico, porque quería que pensaran que estaba arruinada, que habían ganado, que era el momento adecuado para rescatarme, donde poco sabían ellos lo deliciosamente irónico que sería todo aquello, porque solo 15 minutos después de aquella torpe intervención, saldría un artículo en la página principal de Forbes nombrando a la fundadora de Neural Synapse como una de las mentes más prometedoras del país antes de los 30. Y allí estaba yo, callada, sentada en la silla más incómoda de la sala, escuchando a mi padre comenzar con «Estamos aquí porque te queremos y queremos lo mejor para ti, hija», mientras mi madre decía que estaba preocupada por el rumbo de mi vida, que era doloroso ver a su hija mayor viviendo en un apartamento pequeño, conduciendo un coche que hacía un ruido extraño al girar la llave, y que renunciar a mi antiguo novio, un banquero de inversión perfecto a sus ojos, había sido el primer paso de mi colapso emocional. Y fue entonces cuando Enrique decidió opinar con su voz de MBA mal aprovechado, diciendo que había hecho una investigación informal sobre el sector en el que operaba mi empresa, y que no había espacio para nuevas iniciativas sin el apoyo de grandes fondos. Y yo solo podía contener la risa porque una semana antes él mismo había hecho una presentación para una de nuestras filiales de inversión sin saber que era mía y había sido rechazada con un dictamen interno que comenzaba con poco, sólida, altamente especulativa y sin diferenciación en el mercado. Pero allí estaba él, tratando de parecer un experto delante de mí, apoyado por su hermana, que ya había dicho más de una vez que ni siquiera parecía que fuera de la familia con tantas ideas locas, y todo ello se estaba convirtiendo en una mezcla agridulce de cinismo y entretenimiento, sobre todo porque sabía que el reloj no se detiene, y que a las 20:00 en punto el nombre Beatriz Ávila aparecería en la portada de Forbes con el titular «La brasileña detrás del sistema», que está revolucionando la educación algorítmica en el mundo. Y mientras hablaban de mis supuestos fracasos, yo respondía con monosílabos, fingía preocupación. Dejaba escapar expresiones como «Sí, es difícil. Estoy evaluando mis opciones», solo para alimentar su narrativa. Hasta que a las 19:58, Clara tomó el celular para ver el pronóstico del tiempo, como dijo, y de repente abrió mucho los ojos. Y el silencio fue tan repentino que incluso la gata persa de la tía Marina, que dormía en un rincón, se despertó asustada, y mi hermana soltó un «Chicos, ¿Vía está en la lista de Forbes?» Y mi madre le quitó el móvil de la mano como si intentara evitar que alguien más lo viera, pero ya era tarde. Enrique también había abierto el enlace,
y tartamudeaba tratando de repetir el valor estimado de la empresa, $2.000 millones, y mi padre se sentó lentamente como si necesitara procesar la información antes de que el mundo comenzara a girar. Y fue en ese momento cuando sonreí, por primera vez en toda la noche. Esa sonrisa que contiene años de juicios, desdén y palabras no dichas, y dije con la calma de quien tiene el control absoluto: «Ah, ha salido el artículo». Y entonces saqué mi tableta del bolso y abrí la presentación institucional de Neural Synapse, explicando con claridad y didacticismo cómo se estaban aplicando nuestros algoritmos en sistemas educativos adaptativos en 5 países, cómo grandes grupos estaban compitiendo por asociarse con nosotros, cómo mi pequeño apartamento era, en realidad, una de las propiedades inmobiliarias que había adquirido en los últimos 12 meses, cómo el coche sencillo era una elección de consumo consciente, y cómo mi vida no era un fracaso, sino una construcción silenciosa de algo grandioso. Y cuando mi padre me preguntó por qué nunca había dicho nada, le respondí mirándole a los ojos, porque estaban demasiado ocupados lamentando mi fracaso como para darse cuenta de mi éxito. Y mientras todos se atragantaban con sus certezas destrozadas, miré el reloj y les dije que tenía que irme, que tenía una entrevista en directo con Bloomberg en 30 minutos, y antes de salir me volví hacia Clara y le dije, con la voz neutra de quien ya no guarda rencor, solo distancia: «Ah, Enrique, esa startup que presentaste y que fue rechazada por Ventura A4, yo soy Ventura A4», y salí de la casa en silencio, entrando en un coche negro con chofer que ya me esperaba en la puerta. Y en los días siguientes, mi teléfono no paró. Mensajes de mi madre diciendo: «Siempre has sido mi orgullo», de mi padre intentando quedar para almorzar para hablar de verdad, de Clara tratando de reírse de la situación con «Ay, hermana, nos has gastado una broma», y de Enrique enviando enlaces a artículos de opinión para debatir sobre innovación y mercados emergentes, e incluso de la tía Marina preguntando si podía dar una entrevista como mi mentora espiritual, y yo lo leía todo con la serenidad de quien ya no tenía nada que demostrar, centrándome en cambio en los mensajes de Marcus, mi director financiero, que actualizaba las métricas de adhesión, el número de nuevos contratos, el crecimiento en los mercados latinos y la expansión hacia Oriente Medio. Y mientras el mundo intentaba descifrarme, yo seguía operando como siempre me había funcionado: silencio, estrategia y ejecución. Y cuando entré en la sede de la empresa días después, los guardias de seguridad me saludaron con respeto. Maya, mi asistente personal, me informó de que mi familia había intentado concertar una visita guiada para conocer la oficina de Beatriz, y yo solo asentí con la cabeza y le pedí que mantuviera los protocolos, ya que no era momento de hacer excepciones. A medida que pasaban las semanas y aumentaba la visibilidad, con entrevistas, invitaciones a foros y paneles internacionales, mi nombre estudiándose en cursos de administración, mi historia convirtiéndose en un caso de estudio sobre crecimiento orgánico y resiliencia discreta, me di cuenta de que lo más difícil no era construir todo desde cero, sino aceptar que las personas que deberían apoyarte son, a menudo, las primeras en desacreditarte. Y en una tarde gris, mientras revisaba informes en mi sala acristalada, Maya entró avisándome que mi padre estaba en recepción. Solo, sin cita, previa, vestido con vaqueros y una sudadera gastada, y le pedí que lo dejara subir. Cuando entró, cargando un sobre grueso y con los ojos un poco húmedos, se sentó frente a mí y me dijo que tenía que mostrarme algo. Entonces, abrió el sobre y reveló una colección de recortes, patentes, artículos, menciones en pequeños periódicos de tecnología que había estado coleccionando sin que yo lo supiera, diciendo que no sabía cómo lidiar con el hecho de que su hija no solo había seguido su propio camino, sino que había creado uno, y me pidió perdón, no con palabras vacías, sino con la mirada de alguien que finalmente entiende, y me contó que estaba pensando en cerrar su empresa, que ya no veía sentido en luchar por un modelo que se estaba desvaneciendo, y me preguntó, casi como quien pide permiso, si podía aprender de mí, si yo podía enseñarle lo que hacía, sobre IA, sobre los procesos que él nunca había entendido. Y entonces, por primera vez,
Le dibujé un diagrama básico de nuestra arquitectura de datos, y él escuchó como nunca antes había escuchado, y al final del día me dijo que mi madre estaba estudiando programación básica, que Clara estaba haciendo un curso de ética en tecnología, y que Enrique ahora estaba callado, y entonces le sugerí que hiciéramos una nueva reunión familiar, ya no en su casa, sino en nuestro edificio, que les mostraría cada habitación, cada pizarra con códigos, cada sala de pruebas, cada panel de control, y les dejaría ver, con sus propios ojos, lo que había construido mientras ellos pensaban que solo estaba perdida. Y él aceptó, con una condición. Nada de pompa, nada de disfraces, solo la verdad. Y yo acepté, porque a esas alturas ya no había necesidad de esconder nada. Ya no había motivo para demostrar nada. Y cuando llegó ese jueves y todos vinieron, sin maquillaje de apariencias, sin discursos preparados, solo con ojos curiosos y silenciosos, me di cuenta de que, por improbable que fuera, a veces es posible construir algo tan sólido que incluso quienes dudaban tienen que admitir que se equivocaban. Y al mostrarle a Clara una de las salas de pruebas, la oí susurrar. No tenía ni idea. Y le respondí sonriendo. Lo sé. Y seguí caminando, porque ya no era momento de esperar reconocimiento, sino de abrir camino a los que aún estaban por llegar. Y esa noche, de vuelta en mi despacho, colgué junto a los certificados más recientes una foto antigua mía en la feria de ciencias del colegio, junto a mi primer proyecto de red neuronal, aún rudimentario, pero ya prometedor, y escribí debajo. Nadie lo esperaba, pero yo lo sabía. Y miré las luces de la ciudad, con la tranquilidad de quien por fin entiende que el éxito más dulce es aquel que no necesita anunciarse, solo vivirse,